Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar con la demanda civil. No sin antes hacer una breve intro. ¿Se acuerdan que nosotros distinguimos tres conceptos fundamentales? La acción, la pretensión y la demanda. Volvemos un poquito a aquello, como para que ustedes tengan claro y bien nítido cuál es la diferencia entre los tres conceptos, que repito, son fundantes de nuestra materia. La acción, modernamente, es vista como el derecho a peticionar ante autoridades judiciales, o sea, es la faceta jurisdiccional de uno de los derechos civiles del artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina. Con esto nosotros saltamos el laberinto por arriba y nos ahorramos toda la discusión doctrinaria de siglos respecto de qué era la acción. Hoy queda claro que es una manifestación del derecho a peticionar a las autoridades. Al que le interese, ustedes ya saben que nosotros historicismo no hacemos, pero el debate en torno al concepto de acción es bastante interesante, está muy bien explicado en el libro de Couture. Habla de, bueno, la acción como un cuasi contrato, como una institución, como... En definitiva no se sabía bien lo que era hasta la edad más o menos moderna, donde hoy ciertamente se lo caracteriza como una manifestación del derecho cívico de peticionar ante las autoridades. Pero bueno, un debate que ha tenido bastantes siglos. No vamos a entrar por ahí. La pretensión es el objeto del proceso, chicos. Es aquel bien que persigue el actor. Cuando se habla de bien de la vida, se quiere decir un bien jurídico, ¿no? Ya sea una cosa, un derecho, una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Esa es la pretensión. Es el objeto del proceso y es un bien, obviamente tutelable por una norma, alrededor de cuya materialidad gira todo el proceso. Este me parece el concepto más accesible, ¿no? Obviamente que lo que dice Palacio no está mal. Él diferencia, hace todo un análisis de la pretensión, dice que tiene un elemento subjetivo, una causa, un objetivo y que hay una pretensión inmediata e inmediata. Eso está todo buenísimo. Ahora, yo no conozco a nadie que se siente adelante de un abogado y le diga, mire, yo como elemento subjetivo de la pretensión y distinguiendo una inmediata y otra inmediata, hoy vengo aquí por la inmediata, que es ganar y que el juez me diga que tengo razón. Eso no existe. La gente va a los estudios jurídicos a pedir ayuda porque necesita recuperar una cosa, cobrar unos pesos o que alguien le cumpla algún contrato. Entonces, es ese el objeto del proceso civil, una pretensión concreta. Y en el plano judicial funciona como que hay un reclamante que endereza una pretensión en contra del demandado, intermediada obviamente por la jurisdicción, que pretende ser competente, imparcial e independiente. Y la demanda civil, chicos, es un acto procesal que porta una o varias pretensiones, cuyas características vamos a ver ahora, ¿no? Porque como acto procesal es bastante particular, ¿no? Dispara el proceso civil, abre la competencia de los jueces y pone a funcionar la jurisdicción. O sea que es un acto procesal muy importante. Además de que en conjunto con la contestación de la demanda van a fijar el tema de decidendum y todo lo que ya vimos en principios procesales. Pero la nitidez de la distinción sería esa, ¿no? La acción como el derecho a peticionar a las autoridades, la pretensión como objeto del proceso, que es un bien de la vida que reclama el actor, y la demanda civil como un acto procesal de inicio del proceso y que puede portar una o varias pretensiones. A punto tal que si no tuviera una pretensión no sería una demanda. Y esto es lo que vamos a ver ahora dentro de un rato. Fíjense que el legislador ha adoptado este modelo, ¿no? Que es un modelo propio continental, latino o romano. En otros lugares puede funcionar de otra manera. O sea, se los cuento para que abramos la cabeza, ¿no? Hay postulación de pretensiones orales, puede haber demanda sin pretensión, pero acá no. O sea, el sistema jurídico legal argentino,
La pretensión se estipula a través de una demanda. Estamos hablando de derechos civiles, derecho civil. Con el derecho de familia podría funcionar de otra manera. Por ejemplo, la pretensión alimentaria se estipula sin una demanda. Eso por la particularidad del proceso de familia, que contiene una etapa previa y una etapa de juicio de conocimiento. Siempre recuerdo lo mismo. Acá hablamos de derecho civil eminentemente privado. En todos los casos la demanda va a aportar una o varias pretensiones. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Preguntas? Bien, nos metemos un poquito de a poco en la demanda civil. Fíjense este concepto que da Carlo Carli. Yo cuando cito literal me permito leerlo para no pisotear la memoria de tan distinguido jurista, intentando invocarlo de memoria. Fíjense lo que dice. La demanda civil es un acto procesal que contiene una declaración de voluntad del justiciable dirigida al órgano judicial para la apertura de la instancia, iniciación y trámite de un determinado proceso. Es el concepto de demanda de Carlo Carli. Bueno, fíjense que va más o menos en línea con lo que dijimos antes, ¿no? Ahora, otro autor, que también mencionó bastante, que es Falcón, ahí él toma, digamos, un análisis de los elementos que es bastante interesante y nos va a servir un poco para entender qué rol juega cada uno de los elementos de la demanda civil, obviamente, que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, Falcón nos propone analizar la demanda y distinguir tres elementos. Entonces, él va a decir, existen elementos de carácter extrínseco, repito, extrínseco, que son eminentemente formales y tienen que ver con cómo la demanda se manifiesta, cómo se expresa. Y va a decir algo muy consistente, ¿no? Que es que, bueno, los elementos extrínsecos, o sea, lo que tienen que ver con la manifestación de la demanda, coinciden con los elementos formales de todos los escritos, que van a ser idioma nacional, ese es el 115 del código, por escrito, 118, que habla también del color de la tinta, negra o azul negra. Azul negra es azul oscuro, una manera elegante de decir azul oscuro. Y fíjense, y todos los requisitos de la acordada 3975 que ustedes habrán visto con Rocío, ¿no? El tamaño de la letra, el tipo de fuente, el interlineado, las medidas de la hoja. O sea, esos serían los elementos extrínsecos. Tienen que ver con cómo se manifiesta la demanda y se comparten con el resto de los actos procesales que se manifiestan por escrito. Ahí entra la firma también, ¿no? Un aspecto bastante importante. 118, inciso 3. Después hay una serie de elementos que él denomina intrínsecos, que son los esenciales. Hacen a la naturaleza de la demanda y la definen como tal. Y ahí entrarían todos los incisos del artículo 330, que desde ya le digo, de los artículos más importantes de todo el código. Vendría bien que le den una leída bastante atenta. Y ahí tenemos los hechos, la pretensión, los argumentos de tipo jurídico, que son los que vamos a analizar dentro de un rato. Si ustedes me preguntan a mí, el más esencial, esencialísimo, sería el capítulo referido a las pretensiones, ¿no? Sería el inciso 3 del artículo 330. Pero ya vamos a hablar de eso.
Así que imagínense, elementos extrínsecos, los que hacen a la forma en que se manifiesta. Se comparten con el resto de los actos procesales por escrito. Los intrínsecos hacen a su naturaleza o esencia, a punto tal que si faltaran, podría ni siquiera tener una demanda. Coinciden más o menos con los incisos del 330. Y después dice algo que también a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí y me cerraron un par de cosas que antes no me cerraban. Dice que tiene la demanda elementos que son integrativos, que si bien no forman parte del escrito, la complementan haciendo que sea un acto jurídico procesal unitario. Y serían los documentos, o sea, la prueba documental, el acta de cierre de mediación, si hubiera poderes, el acompañamiento de poderes, o cualquier tipo de justificación de la personería, ¿no? Ya sea, no sé, si es una persona jurídica, la designación como gerente, como presidente, en el caso de los tutores juradores, la sentencia que discierne la tutela o la curatela, en el caso de los padres respecto de los hijos, las partidas de nacimiento, etc. Acá entraría también el escaneo del escrito de demanda. Fíjense que nosotros tenemos la carga de escanear la demanda firmada por el cliente hológrafamente y adjuntarla en un PDF a la presentación. Y fíjense que todo eso hace un acto procesal unitario. Entonces, esto que propone Falcón, por lo menos a mí, me ha servido, me ha sido didáctico para entender el rol de cada cosa en cada lugar, ¿no? Los elementos formales como comunes a todos los actos procesales escritos, todos los incisos del 330 como elementos esenciales que definen la demanda civil, y finalmente entender como un elemento integrativo todos estos archivos adjuntos que están dando vueltas y uno no sabe bien qué rol juegan, si son parte de la demanda, si no lo son. Bueno, sí, lo son y la integran haciendo un acto procesal unitario. Lo mismo que la firma, o sea, termina de cerrar cuando el abogado firma digitalmente y el escrito ingresa. Y esa es, digamos, con el envío digital firmado, está la demanda presentada. Fíjense que incluso ese es el mismo momento en el que tendría, digamos, la constancia de ingreso, que antes se decía cargo, ¿no? Cuando vos metías la demanda de papel te ponían un cargo, que era como una suerte de sello con la fecha y la hora. Hoy lo que tenemos es la constancia de ingreso. Eso lo van a ver con Ro en las prácticas. Bien, analicemos ahora los elementos que Falcón llamaba intrínsecos, o sea, los diversos incisos del artículo 330 y la estructura de la demanda civil. Porque fíjense algo muy interesante que dice Carlo Carli, el autor que leímos al comienzo, y es que la demanda tiene forma de silogismo, o sea, no es un montón de capítulos revoleados al azar. Tiene una estructura donde los capítulos se van encadenando en forma lógica, como unos derivaciones de los otros. Y en este sentido, él nos dice, bueno, claro, en este silogismo, la premisa mayor está dada por los hechos y la premisa menor está dada por la aplicación del derecho. O sea, dado A debe ser B. Y obviamente, a manera de conclusión, el actor estipula sus pretensiones. O sea que no están revoleados al azar los capítulos de una demanda civil. Ahora lo vamos a analizar, pero quedémonos con esa idea. Es un silogismo, o sea que sigue una estructura lógica. Lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Porque yo pretendo convencer al juez de que el interés particular de mi cliente es el que debe prosperar dentro del proceso. Y obviamente para yo lograr eso debería tener un encadenamiento lógico de lo que estoy escribiendo. Y dentro de todo la mayor pureza técnica posible. Veamos, a ver si puedo compartirles una presentación.
A ver, como para que lo vean los elementos en su conjunto. Yo esto después se lo subo, creo que está en el Drive, pero el archivo que hay es medio viejo, así que después lo voy a resubir. Bien. Bien, acá tenemos Ahí. un cuadro. ¿Lo ven, Esa es la no? filmina que está en el Drive. Sí, pero la que ustedes tienen está medio vieja. Ahora les voy a contar por qué. No, me O diga que sea, la está acabo de bien, imprimir. pero le falta algún detalle con las Bueno, últimas acordadas. ok. Bien, acá ustedes tienen todos los elementos. Falta la firma, pero bueno, miren, lo explicamos en la que sigue, que es esta. Tienen todos los elementos, la estructura de una demanda civil. Se los puse en una sola como para que ustedes puedan tener un enfoque global. Y fíjense que también están correlacionados con los artículos o con los incisos del artículo 330. Como para que ustedes se den una idea en forma global en qué lugar iría cada uno. Porque como dijimos al comienzo en la intro, el código es una ley y no un manual. O sea que van a ver que están medio desordenados, incluso, ¿no? Fíjense lo que yo les decía hoy, ¿no? Que esto aparece replicado acá. Tenemos los hechos, que es la premisa mayor, las pretensiones del actor y luego las patas en las que se apoya, ¿no? Esa pretensión, los fundamentos jurídicos y la prueba, ¿no? La prueba apuntalando los hechos eh, y la extensión del daño, obviamente, y los fundamentos son los que hacen pie jurídicamente. De ahí es que podemos decir, como decía bien el autor Carlo Carli, que la premisa mayor son los hechos y la menor es el derecho, que es lo que en definitiva va a terminar declarando el juez en la sentencia civil, artículo 163. Pero bueno, volvamos al comienzo. Eh, Toda demanda empieza con un encabezado, ¿no? Y esto lo podemos sacar de todas esas normas que ustedes ven ahí. 118, inciso 2. Encabezamiento con expresión del objeto. O sea que obviamente va a tener un título que diga algo así como interpone demanda, no sé, de daños. Interpone demanda de desalojo. Interpone demanda de incumplimiento contractual, etcétera. En el mismo encabezamiento, a ver, tengo un encabezado por acá que también lo voy a abrir. Esperen, vamos a ir haciéndolo para que ustedes vean lo que estamos queriendo decir y lo vamos a ir linkeando. Esperen que llegue, Esto lo habrán visto con Ro, me parece que ya lo vieron, así que probablemente lo que les muestre ahora les va a sonar familiar. Bien, a ver, a ver, a ver. Fíjense, todo lo que ustedes ven en rojito acá son los elementos de tipo extrínseco, ¿no? Los que tienen que ver con la manera en que la demanda se manifiesta. Idioma nacional, forma de la hoja, la tinta, el tamaño de letra, el espaciado, las medidas del papel. Esto es encabezamiento con expresión del objeto. Yo lo estoy pintando con el cursor, no sé si ustedes lo ven. ¿Lo ven? Cuando pinto algo, ¿lo ven? ¿O ni siquiera se ve el cursor? Sí, lo estamos viendo. Ah, bien, excelente. En tabla de demanda de daños y perjuicios. 118, inciso primero. Fíjense en el otro archivo. Pues lo primero que ustedes vieron ahí es el sumario. ¿De dónde sale el sumario? El sumario sale del acuerdo 3397, artículo 50, que se lo resumo yo. Dice que todos los escritos de iniciación, o sea, las demandas, porque fíjense que es de iniciación, o sea, la contestación de demanda no.
pero la demanda sí. Tienen que contener un sumario donde conste el nombre y apellido del actor y demandado, la materia y si se solicitan medidas urgentes. Entonces, por eso es que ustedes ven en todas las demandas esto de acá. O sea, lo que quiero decir es que esto no es una costumbre, esto tiene un componente normativo. Acuerdo 3397, inciso primero. Lo Volvamos. vimos con Rocío eso. Excelente. Lo vimos, Excelente. es más. Lo tomó ella. Excelente. Entonces le suena bastante familiar. Sí, sí. Fíjense que era el encabezamiento, chicos. De hecho, tenemos esa que vos estás Sí, mostrando. sí. Entonces fíjense que en el encabezamiento nosotros tenemos varios de los datos que pide el 330, inciso 1. Fíjense que el 330, inciso 1, habla de los domicilios, de quién lo presenta. Buenísimo, eso lo tenemos todo acá. Obviamente que cuando hay un patrocinio, el presentante es el actor o la actora, que se lo identifica precisamente con el número de DNI, para evitar caso de homonimia. Si es la primera presentación, obviamente que la demanda debería hacerla, se indica también el domicilio real, que surge del artículo 40. Y la carga de denunciar domicilios. Artículo 40, 118, inciso 2. Domicilio procesal, que tiene dos variantes, el físico y el electrónico. Esto también es interesante, cuando ustedes se pregunten la naturaleza del domicilio electrónico, es un domicilio procesal constituido en una variante electrónica. Distinto es del domicilio registrado, chicos, pero eso lo voy a dejar para el final. Ya intuyo que lo han visto con RO, pero el domicilio registrado es sucedáneo al domicilio real, se los adelanto. El domicilio se vuelve constituido precisamente cuando uno lo manifiesta así dentro del expediente. Pero hasta que eso no pase, el domicilio registrado electrónico es un sucedáneo del domicilio real. Porque básicamente sirve para recibir demandas, ¿no? Bien. Obviamente están los datos del profesional y la carátula del expediente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo yo sé el expediente si todavía no empezó el juicio? Esto es porque ya hubo mediación, ¿se acuerdan? Ya tiene sorteo de mediador, tiene carátula, tiene número de expediente, ya saben a qué juzgado va a ir dirigido. Esos datos ustedes ya los tienen. Volvamos al PDF. Bien, fíjense que la referencia normativa es la misma, ¿no? Los datos del profesional, acordada 3975, artículo primero. Los domicilios, artículo 40, 142 bis, 118, inciso 2 y 330, inciso primero. Bien. Fíjense que toda demanda, y en general todo escrito también, ¿no? Empiezan con un capítulo que se llama objeto. El objeto básicamente es el motivo de esa presentación. O sea que yo en un párrafo tengo que lograr explicar concretamente de qué se trata esa demanda. O sea, fíjense que parece algo simple y sencillo, pero muchas veces esto es un desafío para el profesional, sobre todo cuando la demanda tiene cierta complejidad. Naturalmente, en la mayoría de los casos la pretensión no es compleja, o sea que se presenta como algo bastante sencillo, ¿no? Y dice algo así como: vengo por medio de la presente a interponer demanda, no sé, imaginemos, de daños contra fulano de tal, que va a ser el demandado, y ahí se aprovecha para identificarlo precisamente y denunciar dónde vive. Entonces yo voy a poner, vengo a interponer formal demanda de daño contra fulanito de tal, cuyo DNI es tal y vive en tal lado. Fíjense, tan sencillo como eso. Si portara algún tipo de pretensión cautelar, yo haría, digamos, un punto de aparte y lo diría también en otro párrafo. Pero digamos que el objeto es esencialmente eso.
enunciar el motivo de la presentación en una manera sencilla, clara y sobre todo sucinta, o sea, corta. Yo se lo digo a manera casi de sugerencia. Cuando el día de mañana hagan una demanda y ven que el objeto le quedó de media carilla, eso es una locura. No hagan eso, porque lo que pretende el objeto es que el lector sepa qué es lo que va a leer más adelante en apenas un párrafo o dos, como mucho, les diría yo. Entonces es una suerte de introducción o, si se quiere, resumen de lo que viene más adelante. Muy concisamente. Eventualmente, si yo tuviera alguna de las modalidades de representación, podría haber un capítulo previo al objeto que sería el de personería. También lo habrán visto con Ro. Si ustedes ejercen la representación de su cliente, van a tener que consignar un capítulo que hable de la personería. Y ahí es donde se denuncia la existencia de poderes y su alcance, ya sea general o especial. Bien, por eso lo que ustedes ven acá son los capítulos esenciales de una demanda, no los contingentes. Los contingentes son los que podrían estar o no. Y claramente el rubro personería es uno de ellos. Puede estar o puede no estar. Como uno de los más importantes de los contingentes lo mencionamos. Pero en este cuadro ustedes solo ven los capítulos esenciales, ¿no? En línea con lo que decía Falcón de los elementos intrínsecos. Bien, inmediatamente que yo le dije al juez concretamente qué es lo que estoy buscando con ese escrito, viene el relato de los hechos. Artículo 330, inciso 4. Los hechos en los que se funde. Ahí me quedó dos veces la palabra en, pero bueno, es los hechos en que se funde. Algunas aclaraciones, chicos, porque acá yo no sé por qué, o creo que sí sé por qué, pero no lo tengo probado. No sé por qué los abogados somos tan rústicos a la hora de hacer relato de hechos. Está bien que uno no es un escritor novelístico, ni se pretende algo así, ¿no? Pero mínimamente uno tiene que tener claro, chicos, que todo relato de hechos va a importar una descripción de los antecedentes, un núcleo central con específicamente qué es lo que pasó y una suerte de cierre con las consecuencias de lo que pasó. O sea que fíjense algo tan sencillo, esto es lo que nos enseñaba la maestra de grado cuando uno iba a la escuela, ¿no? ¿Y se acuerdan? Introducción, nudo y desenlace. Yo creo que eso era de tercer grado, como mucho. Bueno, los abogados no lo tenemos muy claro eso, entonces hacemos un barullo terrible. Eviten ese barullo, recordemos a nuestra maestra de segundo o tercer grado y tratemos de hacer algo así. Una introducción a manera de antecedentes, un núcleo donde se describe lo esencial de los hechos y una suerte de cierre o desenlace donde sucintamente se describan cuáles son las consecuencias del hecho dañoso. Fíjense lo simple que es y a veces cómo le cuesta tanto a los abogados y abogadas. Otra cosa que no deberían hacer, que no deben hacer, es mezclar los hechos con las pretensiones y con los fundamentos. No hagan eso, ese es otro vicio re común. Por ejemplo, que mi cliente venía circulando en legal forma por la calle 45, en dirección a 7 por la ciudad de La Plata. Y la demandada lo embiste a toda velocidad cruzando en rojo, en la intersección de la calle 12 y 45. ¿No? Hasta ahí, buenísimo, hechos. Y por ahí le clavan un punto y aparte y dicen, y bueno, y como lo dice Lorenzetti, todo aquel que provoca un daño debe repararlo. No, no hagan eso, porque eso es una consideración jurídica. Este capítulo se refiere a los hechos, o sea, son la descripción, la narración del desenvolvimiento de las circunstancias que fungen como causa de nuestra pretensión. Entonces no lo mezclen con fundamentos. Este es un vicio súper común, chicos. Seguramente lo van a volver a ver esto con Ro cuando les enseñe la técnica de cómo escribirlo. Pero no hagan esto, no enuncien hechos y un punto de aparte. Bueno, como dice Llambía, como dijo Trigo Represas. No, no, en este capítulo a nadie le interesa lo que dijo Trigo,
porque lo que tenemos que hacer es describir los hechos y cómo se fueron desencadenando, lo cual empalma con el segundo consejo. Utilicen, chicos y chicas, un orden cronológico. Yo sé que esto va a parecer básico y hasta incluso le va a sonar como que le falta el respeto, pero ustedes no saben lo horrorosa que son las demandas. Empiezan por el final, mezclan cosas jurídicas, lo embarran con la pretensión. No, todo eso va en otro lado. Los hechos, lo ideal sería un orden cronológico, ¿no? Imaginemos que estamos hablando de un incumplimiento contractual. Entonces yo en la introducción o antecedentes, ¿qué diría? Que en el marco de una relación de suministro hemos firmado un contrato con fulanito, ese contrato se desenvolvió durante tantos años de manera regular, cualquier diferencia que hubo hemos podido subsanarla, sin mayores percances hasta julio de 2025. Punto y aparte. Ahí vendría el nudo, ¿no? Que el día 4 de julio de 2025 la aquí demandada no ha enviado las prestaciones de la cláusula 4B. O sea, esa es la idea. El orden cronológico, separar los antecedentes del nudo y finalmente cerrar con una consideración fáctica respecto del perjuicio que causa, ¿no? Entonces, que a consecuencia de, no sé, ese repentino corte en el suministro, he sufrido daños en mi patrimonio que he tenido que suplir mediante la contratación de otro servicio que me salió mucho más caro y en dólares. Entonces, esa sería la conclusión. Porque no tengo que mezclarlo con las pretensiones, porque las pretensiones vienen en otro capítulo. Entonces, esa sería más o menos la lógica. Y la última recomendación, que seguro también la vean con Ro, es no mezclar la manera descriptiva de expresarse con la enunciación. Cuando usted se pone enunciativo, o sea, me refiero cuando uno empieza 1, 2, 3, 4, no hagan eso, porque eso distrae en la lectura. Traten de tener un lenguaje simple, llano, claro, en orden cronológico, lo más detallado posible, pero sin volverse enunciativo. ¿Qué quiero decir? Imagínense que la provisión de ese suministro es de caramelos. Si yo le pongo, contratamos la siguiente provisión de caramelos, a saber, verdes, 500 por semana, rojo, 700 por semana, azul, 1000 por semana. Al cuarto renglón vos ya te perdiste. Eso no lo lee nadie. Entonces traten de evitar eso con, qué sé yo, algún giro que denote lo que quieren decir, pero de otra manera, como diciendo caramelos surtidos por 5000 semanal. Entonces yo me ahorré distraer al que lee, que probablemente se saltee la parte meramente enunciativa. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bien, los he hecho con bastante claridad, de manera simple y en orden cronológico. Después, si le quieren meter un poco de lírica, no hay ningún problema. El asunto es no embarrar lo que estamos queriendo decir o la idea que pretendemos transmitir. Evelina, levantaste la mano. Sí, quiero hacerle una consulta que me quedó una duda. En el objeto solicitamos las medidas cautelares y después en el petitorio la volvemos a recalcar. No, no. En el objeto vos vas a manifestar el motivo de la presentación. Vengo por medio de la presente a entablar demanda de daños y perjuicio contra fulano. Nada más. Ahora, si casualmente, y nosotros ya sabemos, chicos, que en los procesos de conocimiento las cautelares son muy extrañas, pero imaginemos que la hay, ya sea porque es un amparo o una medida preventiva, o sea, de alguno de los procesos urgentes. Si mi demanda incluyera una cautelar que va más adelante, yo en el objeto debería también adelantar que pide una cautelar. Quedaría más o menos así. Vengo por medio de la presente a interponer demanda de amparo contra, no sé, el IOMA, domiciliado en la calle tal, a efecto de que se le conceda a mi cliente una prestación X. Punto y aparte. Cautelarmente peticionamos
no sé, la entrega de un adelanto de esa medicación. Y listo. O sea, vos lo que harías es adelantar que hay una cautelar. Esa sería la idea, digamos. Porque es un resumen de la demanda, chicos. Pero un resumen muy sucinto, no un resumen de media carilla. Estamos hablando de algo que no puede llevar más de 3 párrafos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió, Eve? Sí, sí, gracias. No es que vos estás pidiendo la cautelar ahí. O sea, No, el no, objeto, solo, chicos, funciona como la introducción de un texto. Ustedes cuando leen un texto jurídico, vieron, es muy usual que haya una introducción, que es donde el escritor presenta el tema. Esto funciona igual. Cuando ustedes leen, no sé, cualquier trabajo de los que están colgados en la página. Los autores siempre hacen una introducción, decir, bueno, acá vamos a hablar de la demanda civil y vamos a establecer la diferencia entre sus elementos y qué rol juega cada uno en el escrito. Del mismo modo, abogados y abogadas, en nuestro escrito de demanda hacemos lo mismo. O sea, vengo por la presente a interponer una demanda de daños y cautelarmente voy a solicitar que tal cosa. Listo. Tiene que ser algo sencillo. Pero no es que la cautelar la pedís ahí. La cautelar la pedís más adelante. Pero es una de las pretensiones que porta tu demanda. Por eso vos la pondrías en el objeto. Bien, continuando en la estructura. Inmediatamente después de los hechos, aparece la enunciación de las pretensiones, que en el 330 lo encontramos en el inciso 3. Es cuando dice la cosa demandada con toda exactitud, o algo parecido a eso. Y acá, chicos, es donde existe un puente entre el proceso y las materias de fondo, que ustedes ya han visto, por ejemplo, en obligaciones. ¿Recuerdan cuando el profe de obligaciones distinguía entre daño emergente, lucro cesante, daño extrapatrimonial? Bien, esos serían los capítulos o subcapítulos del rubro pretensiones dentro de una demanda. Por eso, y esto lo van a ver en práctica, yo no me voy a detener mucho acá porque lo van a ver con Rocío, que ustedes tienen que tener muy claros la diferente clasificación de los rubros de daños estipulados en el Código Civil y Comercial y ver en qué lugar va cada uno. Yo acá, y como esto es una clase de teoría, solamente les transmito lo que quiere decir la cosa demandada con toda exactitud y un esbozo de cómo ustedes pueden clasificar esas pretensiones. Pero insisto que esto lo van a ver con mayor profundidad en clase de prácticas. Entonces, ¿cuáles serían las pretensiones? El daño emergente, que es lo que algunos autores llaman el daño directo, si se quiere, que puede ser en las cosas o en las personas, porque ahí entraría también los daños en la salud o en la integridad física, que son mensurables patrimonialmente, y los daños en las cosas o en los bienes, un auto chocado, no sé, un edificio que está agrietado por culpa del vecino. Ese es el daño que resulta emergente. ¿De dónde? De los hechos que yo acabo de describir en el capítulo anterior. Después ustedes van a tener el lucro cesante, en caso de que exista, ¿no? Que consiste en las ganancias que se frustran a causa de ese hecho. Estamos hablando de ganancias que ya están contratadas, o sea, ya están determinadas. Esta sería la diferencia entre el lucro cesante y la pérdida de la chance. La pérdida de la chance son ingresos que verosímilmente podrían haber ingresado. En cambio, el lucro cesante son contratos que se caen, son actos jurídicos que ya estaban contratados y que no van a poder hacerse a causa del daño o del hecho dañoso. En cambio, repito, la pérdida de la chance no es lucro cesante. Tiene que ver con ingresos que verosímilmente se podrían haber incorporado al patrimonio. El ejemplo sería, hay varios ejemplos nítidos, pero el ejemplo del remisero sería el más claro, ¿no? A raíz de un daño, el remis no puede funcionar,
Entonces, los viajes que ya estaban contratados para la semana que viene o para esta semana, esos se caen y son lucro cesante. Ahora, los viajes que verosímilmente podría haber hecho por promedio, digamos, esos son pérdida de chance. Y se demuestran a través de una pericia contable. O sea, viene un perito, analiza los libros del remiserio y va a decir, bueno, de acuerdo a todos los libros que tiene exhibidos acá, el remis podría haber trabajado entre, no sé, 100 y 110 viajes durante el tiempo que estuvo el auto parado. Y esa es la pérdida de la chance. Ahora, los contratos que ya estaban determinados y cerrados y se caen, esos son lucros cesantes. Otro ejemplo podría ser con los jugadores de fútbol. Lo atropellás a Messi y el flaco tenía ya arreglado el pase de vuelta al Barcelona, eso es lucro cesante. Ahora, imaginemos, no sé, los premios que podría haber llegado a cobrar por partido ganado, eso se determinaría a través de una pericia contable y irían como pérdida de la chance, porque no se sabe cuáles son. Entonces, o sea, son los que podrían haber sido. Entonces viene un perito contador, le saca un cálculo de los premios sobre lo que ya cobró a lo largo de su vida y dice, bueno, es verosímil pensar que podría haber ganado tanta plata en premios. Y esa es la pérdida de la chance. O sea que la diferencia está dada por si es determinado o no ese emolumento que se pierde. Bien, y finalmente está el daño extrapatrimonial, chicos, que antiguamente se lo llamaba daño moral, pero como van a ver con Ro, excede a ese ámbito de lo moral y en realidad se traslada a todo lo que no es patrimonial, como por ejemplo el daño en el proyecto de vida. Obviamente el daño moral entra también, ¿no? Como padecimiento, como sufrimiento, como algún pesar que hay que indemnizar. Fíjense otro ejemplo que muchas veces da nuestro titular de cátedra. Él dice que una vez llegó a la Cámara un caso donde lo que planteó el actor a través de recurso era que le indemnicen como daño extrapatrimonial la imposibilidad que iba a tener de alzar a su hijo durante toda su infancia por una disminución en la movilidad de las vértebras. Entonces, claro, eso ciertamente entra como daño extrapatrimonial, porque no es algo que de por sí sea una merma en la capacidad productiva de la persona. Es un pesar, un sufrimiento, una circunstancia negativa que obviamente debe ser indemnizada, pero no como algo patrimonial, sino entra dentro de la órbita extrapatrimonial. Profesor, Sí, ¿y el estrés postraumático lo podríamos tomar como un daño extrapatrimonial? no, fíjate que vos ¿No? ahí has dado la cuenta, diste la tecla en algo en lo que no me quería meter, pero lo voy a hacer. Fíjense, Porque, o chicos, que en sea, lo hemos realidad. escuchado muchas veces a eso. No, Por no, eso no, pero pregunto. pará, así no me confundía el resto del grupo. Lo que pasa acá es lo siguiente. Fíjense que un mismo hecho dañoso en realidad tiene repercusiones que son patrimoniales y otras que son extrapatrimoniales. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, dentro del daño psíquico, un menoscabo en la salud. ¿No? Hasta ahí me siguen, ¿no? El daño psíquico es un menoscabo en la salud de la persona. Ahora, el hecho de que yo no la pueda tocar, que no sea tangible, no quiere decir que no entre dentro de los daños emergentes en la persona, rubro psiquismo. Entonces tengo un daño en la salud de una persona. Hasta ahí me siguen, ¿no? Bien. Ahora, ese daño, si produce un menoscabo a la capacidad productiva de la persona, debe indemnizarse como daño emergente. O sea que si tiene un estrés postraumático que le impide desempeñarse de manera productiva, eso se indemniza como daño emergente en la persona y se cuantifica en porcentaje de incapacidad física permanente. ¿Se entendió, chicos? Repito, es un daño emergente en la salud
lo determina un perito psicológico, perito psicólogo, y de existir ese daño se cuantifica en porcentual de incapacidad laborativa permanente, porque recuerden que para el Código Civil el daño es el permanente. Si tenía estrés postraumático y se curó y el daño permanente es 0, bueno, se lo pagan como daño moral, ¿no? El garrón de estar, qué sé yo, escondido bajo una mesa 2 meses hasta que se le pasó. Pero ahí entraría como daño extrapatrimonial. Acá lo que estamos analizando es una circunstancia, o sea, un hecho dañoso, genera estrés postraumático. Eso es un daño emergente en la salud, lo determina un perito psicólogo, y de existir lo va a cuantificar en porcentaje de incapacidad física permanente. Y eso se indemniza, chicos, eso se paga en dinero. Un ejemplo de esto podría ser el caso de un chofer de colectivo. Imagínense, un colectivo sufre un accidente, el chofer sufre daños en su salud, imagínense daños físicos, capaz que pierde, qué sé yo, un dedo, y daño psicológico porque le produjo ese hecho un trauma que le impide volver a manejar. Ahora, esos daños en porcentaje de incapacidad física permanente los evalúa un perito. Uno que va a decir respecto del dedo y otro que lo va a decidir, lo va a cuantificar en realidad, respecto de su disminución en su faz psicológica. Ahora, todo esto no tiene nada que ver con el daño moral, chicos, ¿eh? Nada que ver. O sea, yo se lo explico así porque ahora estarán pensando, ah, bueno, pero ¿qué? ¿Un perito psicólogo determina también el daño moral? No, no tiene nada que ver. Porque otra cosa que estarán pensando, ¿qué? ¿Un dedo tiene precio? ¿Mi perturbación del psiquismo tiene precio? No, no es que tenga precio. Lo que ocurre es que el cuerpo humano, integrado su físico y su mente, tiene una capacidad productiva. Y esa capacidad productiva es cuantificable. Y ahora ustedes estarán preguntando, y bueno, ¿y cómo corno lo cuantifican? Bueno, los peritos tienen algo que se llama baremo, donde ellos, según el tipo de disminución y su gravedad, determinan el porcentaje de incapacidad laborativa permanente. Incluso es como una tabla, o sea, está bastante estudiado, chicos, ¿eh? No es que viene el psicólogo y al revoleo te dice, ah, bueno, vos tenés 10% de incapacidad permanente. No, no. Hay una tabla, o sea, es una ciencia, ¿no? Por eso no lo hacemos nosotros, lo hace un perito. Pero nada tiene que ver con el daño moral, porque el daño moral lo que te paga son pesares, padecimientos, qué sé yo, el garrón de estar en tu casa todo enyesado. Eso es el daño extrapatrimonial. Pero no tiene nada que ver con el daño psicológico. ¿Se entendió, chicos? Sí, gracias, profe. No quiere decir que de toda la prueba el juez no utilice también lo que dijo el perito psicólogo para evaluar el daño moral. Pero lo hace como una construcción intelectual, o sea, va a tomar lo que dijo ese perito, pero también lo que dijo otro, y lo que dijeron los testigos, y toda la prueba en su conjunto. O sea, el daño moral es otra cosa, chicos, ¿eh? Tiene nada que ver, es un daño de naturaleza extrapatrimonial, o sea que te está resarciendo algo que no es cuantificable en dinero por sí mismo. Fíjense, le voy a dar otro ejemplo, que este también lo cuenta otro profesor de nuestra cátedra. Había habido un accidente de tránsito y se muere un niño. Claro, fíjense que evaluar la incapacidad física permanente de un niño es complicado porque no está en etapa o edad productiva. Entonces, probablemente cuando ustedes se enfrenten a un accidente o cualquier hecho dañoso donde pierde la vida un niño, en realidad no va a haber mucho daño patrimonial, porque qué sé yo lo que podría haber producido ese niño. O sea, está bien, algo se va a pagar, ¿no? Como pérdida de chance. Pero no es algo que yo... O sea, para que ustedes lo entiendan, distinto es que, no sé, en un accidente se muere un jugador de fútbol, o que, no sé, me muera yo. Alguien viene y dice, bueno, mira, tenía 40 y pico de años, podría haber laburado hasta los 70, ganaba más o menos esto, el perito agarra la calculadora y dice, mira, la pérdida de chance que han tenido los herederos por la muerte de Guillermito es tanto. Ahora, cuando muere un niño, niña o adolescente, está complicado hacer eso, porque no tiene una actividad productiva. Ahora bien, ustedes dirán, ¿pero qué? ¿No le dan nada? Y sí, te lo dan por daño extrapatrimonial.
Imagínense el garrón que es para un padre o una madre perder un hijo. O sea, no es una locura total. Bueno, en ese tipo de casos se dispara el daño extrapatrimonial y compensa por ahí la imposibilidad de determinar un daño cuantioso desde el punto de vista patrimonial. Pero fíjense otra anécdota más. En este caso que nos contaba este profesor de la cátedra, ¿qué había pasado? De toda la prueba, o sea, de la prueba de la pericia psicológica, del relato de los testigos y otros medios probatorios, el juez llegó a la conclusión de que la madre había sufrido mucho más que el padre. Entonces le dio más daño moral a la madre que al padre. Parece que del relato de los testigos y de las pericias surgió que el hombre de algún modo había logrado rehacer su vida con ocupaciones, qué sé yo, y la distracción de lo cotidiano, y que la madre no lo había podido superar nunca y había caído en una depresión total. Entonces le dio mucho más daño extrapatrimonial a la madre que al padre. Pero fíjense que toda esa consideración surge de toda la prueba y no de una pericia, qué sé yo, psicológica. Y ahí está la diferencia entre el daño psíquico y el daño moral. Tienen nada que ver. Uno es un daño en la salud, cuantificable en dinero, por la disminución laborativa permanente, y el otro es una manera de indemnizar los pesares, el sufrimiento y el dolor. Con plata, obviamente, ¿no? ¿Se comprendió, chicos? ¿Quieren hacer una pregunta respecto de esto? La literatura es bastante prolífica. Yo estoy haciendo un resumen bastante breve. Incluso hay un librito que lo tengo por acá, a ver. Acá está. Por eso digo, yo lo que les explico es muy sucinto. Esto está, hay libros que hablan de esto. Acá, por ejemplo, te explican todo esto que estamos hablando nosotros. Fíjense, caracterización, diferencia con el agravio moral, reclamación, fijación, monto. Hay mucha tela para cortar del daño psicológico, de su diferencia con el moral y la manera en que se cuantifica. Pero digamos como para que ustedes puedan llevarse una diferencia tangible. ¿Preguntas, consultas? ¿Avanzo? Bien. Ahí después, una vez que se determina ese daño extrapatrimonial, responden las compañías de seguro, me quiero imaginar, ¿no? Porque... Sí, la demandada, digamos. Pero ahí, la demandada, sí, está bien, es la demandada, pero la demandada es la compañía o la demandada es la persona que generó el daño. No, es la persona que generó el daño. En garantía, la compañía de seguro. Claro. Justo ese ejemplo tiene una naturaleza propia, ¿no? Que es la obligación legal y contractual de una compañía de seguro de cubrir a su cliente, que es el demandado. Su naturaleza es la de ser un tercero. La citada en garantía es un tercero, que se incorpora a la parte demandada, pero no es estrictamente la demandada. Eso es porque la parte actora no tiene acción directa contra la aseguradora. Tiene acción directa contra la persona que le causa el daño. Y de la ley de seguro surge la obligación y del contrato obviamente, ¿no? De cubrir, pagando la empresa de seguros el daño que causó su cliente. Está bien. Su Y en ese naturaleza es la de ser un caso, tercero. en ese caso, Guillermo, que en el del niño, por ejemplo, que se murió, que obviamente debe haber una causa penal también, la instancia civil tiene la mediación, la instancia de mediación previa obligatoria, Sí. o también hay mediación en un caso de Sí, muerte. porque vos ahí el niño está muerto, o sea que no es parte. Si fuera Ok. parte no habría mediación. O sea, si en vez de estar muerto tuviera un daño grave, ahí no habría mediación, porque la ley de mediación excluye los procesos donde hay niños. Ah, perfecto. Está bien. Pero si el nene está muerto, no, porque las Ok, partes son adultas. ok. Bueno, bárbaro. Bien, sigamos. Una vez que vos tenés el marco fáctico, la plataforma fáctica, y están estipuladas las pretensiones, ahí lo que uno empieza a elaborar son los fundamentos.
O sea, ¿por qué me tienen que dar eso que yo estoy pidiendo? Acuérdense que Carlo Carli también decía algo muy sabio, como que toda demanda siempre, una demanda bien escrita siempre va a estar claro quién, qué y por qué. Entonces, en ese por qué entran los fundamentos, que es cuando aparece cuando el 330, inciso 5, habla del derecho. El derecho expuesto sucintamente, dice. Bien, ustedes saben que nosotros estamos bajo un sistema de legalidad, o sea que la primer fuente del derecho que ustedes deberían citar es la ley. Este punto también lo van a ver con Ro, que ella habla de las prácticas, cómo se redacta este capítulo, ¿no? Pero yo les puedo adelantar, sin prejuicio de lo que diga Rochi, que acá ustedes debieran primero fundar su pretensión en el texto de la ley, que va a ser en general el Código Civil. Después viene la interpretación de los autores. Y finalmente uno puede apoyarse en jurisprudencia. Esa sería, digamos, una manera prolija de construir este capítulo. Yo sé que lo digo así y para ustedes suena casi obvio, pero la verdad que las demandas, la mayoría de las veces, esto no lo meten mezclado. Los abogados en general somos muy, muy rústicos para escribir y las cosas se mezclan en forma caótica, cuando no debería serlo. O sea, nosotros tendríamos que decir algo así. Pretensiones, bueno, daño emergente, lucro cesante, daño extrapatrimonial. Buenísimo. Fundamentos. El Código Civil, en su artículo tal, dice que cada vez que hay un daño existe la obligación de resarcir. Artículo tal, Código Civil y Comercial. Ese es el fundamento normativo. Punto aparte. Viene el apoyo de doctrina, que como dijo Lorenzetti en su Código Civil comentado, el daño es actual, el daño es tal cosa, la indemnización debe reponer al statu quo anterior, o sea, siempre la doctrina viene en apoyo o en esclarecimiento de la norma que yo acabo de citar. Y la cita de jurisprudencia, obviamente, tiene que tratar de ser, ¿no?, la misma línea que nosotros seguimos. Viene como una suerte de refuerzo, ¿no? Entonces yo tengo la fuente del derecho más firme que la ley, una interpretación de tipo doctrinario y una suerte de confirmación de eso, o de garantía, si se quiere, es la aplicación en casos análogos, como otros tribunales lo han interpretado. Y acá, chicos, esto también entra a título de sugerencia. Me parece que ustedes deberían darle más bola a los fallos de la Suprema Corte de la provincia, porque son los que tienen doctrina legal. Lo vamos a ver cuando veamos recursos. Pero los fallos de la Suprema Corte Provincial, como es un tribunal de casación, sus interpretaciones en casos análogos tienen fuerza normativa. Entonces, si ustedes encuentran jurisprudencia de la Suprema Corte vigente, digamos, ¿no?, que sea la última, ese es el fallo que a ustedes más les va a servir. Porque, repito, la doctrina legal de la Suprema Corte es de aplicación obligatoria por los tribunales inferiores. Esto ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con la función casatoria de la Suprema Corte. Después, si hay fallos de nación, también les sirve, pero yo les digo la verdad, lo dejaría en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque los fallos de nación no son vinculantes. O sea, eso es bastante paradojal. Ustedes se estarán preguntando cómo puede ser que un fallo de nación, siendo que la Corte Federal es la última, no es obligatorio y uno de provincia sí. Bueno, la Corte de Nación no tiene función casacional. O sea que no tiene como misión preeminente el control de la jurisprudencia y la aplicación uniforme del derecho. La función de la Corte Suprema de la Nación es la aplicación de la Constitución Nacional, dejando de lado a toda norma que se le oponga. Fíjense que nada que ver, o sea, su función es parecida, digamos, pero no es la misma.
La función de la Suprema Corte bonaerense es casacional. Es dirimente, obviamente, pero su función más trascendente es la de conservar la uniformidad en la aplicación del derecho, unificando obviamente la jurisprudencia. Y para eso tiene una función casacional que le da carácter vinculante a su doctrina legal. Entonces, en resumen, la jurisprudencia más trascendente que ustedes pueden citar es la de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Luego, obviamente, los fallos de la nación, ¿no? Si ustedes tienen un fallo que los favorece, buenísimo. Y más allá de que no sean vinculantes, tienen una fuerza de convencimiento bastante importante, ¿no? Esto es por su refuerzo de autoridad, ¿no? Más allá de que no son jurídicamente vinculantes, es un argumento de autoridad bastante significativo, ¿no? El último tribunal de la nación dijo tal cosa. Buenísimo. ¿Qué pasa con los fallos de cámara? Acá ya ustedes tendrían que poner la lupa un poco más fina. Es común ver también en las demandas citas de jurisprudencia de cámaras de otro lugar, qué sé yo, de otra provincia, de otro departamento, Cámara Nacional. La verdad que si la cuestión no es novedosa, yo no les sugeriría que hagan esto, porque cuando la Cámara lee eso lo puede ver hasta como una falta de respeto. Porque lo que piensa el juez camarista es, a mí que me importa lo que dijo la Cámara Nacional Civil. Acá estamos en el Departamento Judicial La Plata, o Azul, o Trenquelauquen, o Junín, o Bahía Blanca. No le va a importar lo que dijo el Departamento Judicial de al lado o lo que dijo un tribunal de otra provincia. O sea, imagínense que yo acá les diga, no me gustó el parcial, porque mis alumnos de tal otra facultad lo hicieron mejor. Ustedes van a decir, ¿qué viene a decir el chabón este? ¿A quién le importa? Bueno, lo mismo pasa con los tribunales, chicos. Si ustedes van a fundar una demanda invocando jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil, eso no le va a gustar, ni al juez ni a la Cámara. Entonces, sugerencia es, traten de buscar, si van a usar jurisprudencia de Cámara, jurisprudencia del propio departamento judicial, porque además es una manera de, en el devenir del juicio, si llega recurso, tratar de obligar al propio tribunal a que aplique su propia doctrina. O sea, ahí está la fuerza argumentativa de citar jurisprudencia de Cámara. Ni hablar, chicos, que si estamos hablando de un caso común, ¿no? O repetitivo. Si ustedes pueden encontrar jurisprudencia del propio juzgado, buenísimo, buenísimo. Porque es una manera de tirarle con su propia doctrina al juzgado. Obviamente a todos los tribunales les gusta ser coherentes con lo que ya han dicho en un caso parecido. Entonces, pasándolo en limpio, jurisprudencia relevante, la de la Suprema Corte, la de la Corte de Nación también. Después, si van a citar de Cámara, traten de que sea de su propia Cámara. Y si encuentran algún fallito del mismo juzgado favorable a su pretensión, mejor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Acá hablamos de derecho civil, chicos y chicas. Es raro encontrar una cuestión demasiado novedosa que admita que uno empiece a citar jurisprudencia de cualquier lado. No le digo que no pase, porque a veces pasa. Fíjense este ejemplo. Una vuelta para la Defensoría del Pueblo hicimos una demanda de un señor que había sido víctima de phishing hace ya varios años, cuando era algo novedoso. Entonces, ahí sí, nosotros citamos jurisprudencia de otra provincia. Me acuerdo que entre los fundamentos había jurisprudencia europea, había unos principios del derecho electrónico también de la Comunidad Europea. Bueno, en esos casos sí, porque vos de alguna manera estás haciendo camino al andar. Son cuestiones novedosas que nunca se trataron, estás tratando de explicar alguna situación que los jueces en general todavía no tuvieron la oportunidad de resolver. Ahora, chicos, vamos a decir la verdad, en derecho civil es raro encontrar casos de esa naturaleza. Al revés, los casos que nosotros vamos a tener en este fuero suelen ser repetitivos, ¿no? Uno que lo chocó a otro, alguien que no le cumplió el contrato al vecino y alguna sucesión. O sea, el ámbito para lo ultra novedoso
es bastante corto. Eh, Obviamente que el derecho se transforma y van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Pero digamos que lo natural o habitual sería que el caso no tenga mucho misterio. Bien, ¿qué pasa con la prueba, chicos? Ustedes lo que deberían hacer en este capítulo, primero es fijarse qué tipo de proceso es. Porque si es ordinario, solamente va a aportar prueba documental. Artículo 332. Ahora bien, si es sumario o sumarísimo, hay que ofrecer toda la prueba de la que uno intente valerse. Esto lo van a ver mejor en prácticas, porque ahí Role va a explicar cada rubro de daño con qué prueba se asocia. O sea, cuál es la más idónea en términos de eficacia para probar determinado hecho. Pero digamos que ustedes tienen, en líneas generales, que ver cada pretensión, o sea, cada cosa que ustedes pidieron, cada rubro indemnizatorio, e intentar apuntalarlo con medios de prueba que permitan sostenerlo. Por ejemplo, lo que hablamos ya de daño psicológico. Si yo pido daño psicológico como rubro indemnizatorio, voy a tener que pedir una pericia, voy a tener que ofrecer una pericia psicológica. Si yo digo que tiene un traumatismo en el codo, que eso le ocasionó daño permanente, voy a tener que ofrecer como prueba una pericia médica. Si yo estoy intentando acreditar la existencia de un hecho dañoso, como puede ser un accidente de tránsito, voy a tener que ofrecer testigos que den crédito de lo que vieron. Y así. Insisto, lo van a ver mejor con Ro, porque ella le va a explicar. Si ustedes tienen este hecho, va a tal prueba. Pero digamos, la idea esencial es que cada hecho que ustedes manifestaron como que existe, debe ir acompañado del ofrecimiento de un medio de prueba tendiente a apuntalarlo. Fíjense que el daño es un hecho, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que acreditar su producción y también el alcance, que eso es lo que va a determinar una prueba pericial. ¿Qué quiero decir? En general, un daño en sí mismo se prueba o por testigos o por videos de cámara de seguridad. Si hablamos de contratos, seguramente lo va a hacer a través de prueba documental. Ahora después, la extensión de ese daño es muy probable que se acredite a través de prueba pericial en cualquiera de sus variantes, ¿no? Mecánica, contable, médica, arquitectónica, etc. La prueba informativa también es interesante, pero en general suele aportar datos sobre hechos que yo narré en el capítulo respectivo. Ese sería a grandes rasgos el cuadro sobre idoneidad de la prueba, pero insisto que esto lo van a ver mejor con Rochi. ¿Preguntas? Bien, después ustedes van a ver en los libros de texto. Sí, ¿alguien dijo algo? No, yo dije todo en orden. Bien, van a ver en los libros de texto algo así como consideraciones especiales. Esto no es un capítulo en sí mismo. A veces es muy gracioso ver que los abogados y abogadas ponen un capítulo que dice consideraciones especiales. No es un capítulo. Consideraciones especiales son diversos capítulos contingentes, o sea que podrían estar o no, y que son todos tratados bajo el título Consideraciones especiales. Pero no son un capítulo en sí mismo. Acá entra el pedido de citación de terceros, como el ejemplo que comentábamos recién, de la aseguradora. Entra, yo podría consignar aquí casi al final el pedido de alguna medida cautelar. Si eligiera pedir el beneficio para litigar sin gastos en el cuerpo de la demanda, lo haría también acá. Entonces, insisto, no es que existe un capítulo que se llama consideraciones especiales, no. Son capítulos contingentes que de existir se suelen colocar al final. Después viene el petitorio, que ya es casi el final de nuestro escrito de demanda. Viene a ser el 330, inciso sexto, cuando habla de la petición en términos claros y positivos. Que básicamente, chicos, esto es como un cierre, ¿no? Acá es donde uno solicita que se lo tenga por parte, por constituido los domicilios, denunciado el domicilio real, que se haga lugar a la demanda en toda su parte, con imposición de costas, y se tenga presente la prueba ofrecida. Ese es sucintamente el petitorio. Fíjense que el inciso sexto
Aparece dos veces, porque fíjense que nosotros lo tenemos en el objeto, que es donde nosotros adelantamos lo que vamos a pedir, y lo tenemos al final en el petitorio, que es una suerte de cierre o de conclusión. Finalmente, tenemos las firmas, que en el caso del patrocinio estamos en el ámbito del 118, inciso 3, firma hológrafa, en el escrito de papel, que es el que nosotros después escaneamos y lo acompañamos a la demanda, en formato PDF. Y obviamente nosotros tenemos que firmarlo y lo hacemos digitalmente, con nuestra firma digital. La firma del abogado es la del 95 de la ley de la profesión. Y como ustedes ya lo sabrán, porque lo hemos dicho varias veces, la demanda civil ingresa electrónicamente a través del portal de presentaciones electrónicas por receptoría general, junto a la versión digitalizada del escrito, donde está la firma hológrafa del cliente, y la documental en PDF. Y esto surge de la acordada 4013, inciso primero. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, hasta acá tenemos la estructura del escrito de demanda con todos sus elementos. Los intrínsecos, los extrínsecos o de forma y los integrativos. Finalmente, un comentario acerca de tres cosas. El primero es la ampliación de la demanda. Fíjense que el actor puede ampliar la demanda, transformar la demanda, modificarla, y yo le diría que incluso hasta la puede desmejorar, o sea, sacarle cosas, hasta que sea notificada. Es como una suerte de periodo en el que el actor la puede transformar sin ningún tipo de limitaciones, siempre y cuando no esté notificada. Ahora bien, ¿cómo se notifica? Bien, se notifica mediante cédula electrónica dirigida al domicilio que consta en el registro de domicilios electrónicos de la acordada 3989. Fíjense, chicos, que la demanda no se notifica más de papel. No se notifica más de papel. Esto es porque ustedes ya transitaron la mediación y allí ya denunciaron un domicilio electrónico para el registro. Fíjense que esta acordada fue muy trascendental, porque ahora ya no hay más que ubicar al demandado en la casa. Denuncia un domicilio para el registro en la mediación y después la demanda se dirige ahí. O sea que se lo hace electrónicamente. Ahora bien, guarda chicos, porque esto no es una excepción a la automaticidad, perdón, es una excepción a la automaticidad. Recuerden que la 4013 dice que el escrito de demanda, el traslado, el actor lo tiene que pedir. Cuando el actor lo pide, la demanda se notifica. Esto es para no coartarle el derecho de modificar, transformar o mejorar la demanda hasta que sea notificada. Porque ¿qué pasa? Si el juez diera traslado electrónicamente y en forma automatizada de la demanda, te corta las patas porque vos ya no la podés transformar más. Entonces fíjense que el traslado de demanda es una excepción a la automaticidad, pero sigue siendo electrónico. ¿Cuáles son los plazos para contestar? 15 días en el ordinario, 10 en el sumario, 5 en el sumarísimo. Pero guarda, chicos, y siempre tengan en cuenta los 5 días que te da la acordada 4039 para descargar documentos si la cédula llegara a ser de papel. Guarda con eso. Rebobino y vuelvo un poco para atrás. Nosotros sabemos que en el 99,9% de los casos civiles el traslado de demanda es electrónico al domicilio que tiene denunciado el demandado en la mediación. En esos casos no se le agregan 5 días para descargar la documental, porque la notificación es electrónica. Ahora, si ustedes tuvieran en sus manos uno de los pocos casos de traslado de demanda de papel, o sea que estaríamos hablando de un caso donde no hubo mediación, o en el caso hipotético en el que esos domicilios hubieran caducado. Yo ahora no me voy a meter por ahí porque me llevaría bastante tiempo,
y ya creo que lo han visto con Ro, vuelvan a leer la acordada 3989, que ahí prevé lo de la denuncia al domicilio, qué pasa si cambia de abogado, qué pasa si pasaron más de 6 meses. Bueno, lean de vuelta eso. Salvo que hayan caducado esos domicilios o que estén en una materia no mediable, siempre va a ser electrónico el traslado. Ahora, cuando no lo sea y estemos ante una demanda de papel, el actor va a tener 5 días extra para descargar los documentos. Eso es porque la cédula de papel viene con un QR, entonces vos te lo escaneás y ahí te descargas la documental. La acordada 4013, texto ordenado por la 4039, le ha dado al que recibe una cédula de papel 5 días extra. Lo que va a hacer, repito, en caso de cédula de papel, va a hacer que en la práctica el demandado tenga 20 días en el ordinario, 15 en el sumario y 10 en el sumarísimo. ¿Preguntas, chicos? ¿Consultas? Bueno, vamos a dejar acá, son casi las 8. Recuerden, por favor, ver el videito de diligencias preliminares. Y bueno, nada, estamos a disposición con Rode, las preguntas y consultas que puedan llegar a surgir, acá o a través del Classroom. Les mando un abrazo grande y que pasen un buen fin de semana. Después les subo el video. Gracias, igualmente. Gracias. Buen fin de. Muchas Chao, gracias. chicos, pásenlo lindo. Chao, compa. Chao, Nos gracias. vemos.